Entender correctamente cómo funciona la salvación de Jesucristo, o sea, entender correctamente el Evangelio, significa el éxito más grande que existe. ¿Por qué? Porque es la victoria sobre la muerte eterna. El ser humano muere por una razón. Porque el ser humano llega a 70, 80, 90 y muere. O antes, con una enfermedad, con un accidente. Muere porque el pecado nos dejó en un estado de corrupción separados de Dios. Sin embargo, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para reemplazar a la humanidad, para que Él pagara la deuda por la capacidad de Él y así nosotros tuviéramos vida eterna por creer en esa victoria en vez de nosotros. Entonces, entender correctamente cómo funciona, qué es lo que le demanda realmente Dios al hombre y a la mujer para que adquieran la vida eterna para su alma, significa el éxito más grande que existe porque, sin importar qué haga el ser humano en la tierra, como busque dinero, como busque familia, poder, amor, placer, disfrute, todo lo que busca un ser humano normal, que se esfuerza todos los días por eso, si él se muere y su alma no salió de la condena de sus pecados, se separa de Dios para siempre. Jesucristo dijo en Mateo 10:28, no teman a aquellos que les puedan matar el cuerpo, o sea, no le teman a la muerte natural de la vida, que se muere y la persona ahí queda tendida. Teman a aquel que puede matarles el cuerpo y el alma en el Hades, en el infierno. En Apocalipsis 20:15 dice, todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, en el juicio final, será lanzado al lago de fuego con Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no salió de la condena de sus pecados y va a pagar. Así de simple. Pero Dios Padre no quiere que la humanidad se pierda, por eso resolvió todo. Lo resolvió por medio de su Hijo Jesucristo. Por esa razón, una persona que ya tiene vida eterna en su alma por haber creído en el Evangelio, por haber reconocido su estado, que no puede hacer absolutamente nada para estar en paz con Dios, debido a que está en una naturaleza pecaminosa, que comete pecados. Hay una ley del pecado en nuestros miembros, dice la palabra en Romanos 7, que siempre arrastra a que vayamos a esa ley, a cometer pecados. Por esa razón nos vinieron a salvar. Entonces, una persona que entendió esto y lo creyó de verdad, ya la hizo, como diríamos en Latinoamérica. O sea, ya tiene el éxito más grande que existe. Cualquier cosa que haga en la vida, si logró tener mucho dinero, si logró cualquier sueño o meta natural, no significa nada comparado con que haya logrado la vida eterna por medio de la victoria de Cristo. Por eso el Evangelio es la información más importante que existe. No hay otra más importante que el Evangelio. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la noticia de parte de Dios Padre que lo que separaba a la humanidad de Él, que es el pecado, fue vencido. Eso es el Evangelio. Hace 2000 años, Jesucristo venció al pecado al ser santo totalmente. Jesús cumplió la ley y nunca pecó. Y en ese estado de santidad perfecta, murió por nuestros pecados en un reemplazo absoluto. Jesucristo nos sustituyó de forma absoluta. ¿Qué quiere decir? Que es Jesús en vez de nosotros sin meternos nosotros. Esa es la vida eterna. Como es un reemplazo, la victoria se dio. Por eso Jesucristo, antes de exhalar el Espíritu, dijo, consumado es. Estaba diciendo, está hecho. Toda la profecía mía estaba hecha. Yo, que iba a libertar a la humanidad, era la profecía, se cumplió. ¿Qué quiere decir? Vencí al pecado. Al tercer día Jesucristo resucita. Esa fue la prueba de que el pecado quedó muerto y que Jesús ahora es el Señor de todas las cosas. Dice que se le dio potestad absoluta sobre todas las cosas, todo dominio, toda autoridad. Por eso todo es Jesús. La piedra angular es Jesús. Quien tiene a Jesús tiene la vida eterna y al Padre. Por eso, uno de los versículos más poderosos que existe es aquel que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Hijo es la clave de todo esto. Quien nos da vida eterna es el Hijo, no nos metemos nosotros. Cuando nosotros creemos de verdad en el Evangelio y ya estamos salvos, hay una orientación del Padre, una doctrina para los que ya son de Él. Es una doctrina donde entendamos lo dañino que es el pecado en lo natural. El pecado quedó totalmente muerto y vencido en cuanto al poder de la condena. Por eso dice que nos liberó del poder de la naturaleza pecaminosa, del poder de la naturaleza pecaminosa. O sea, de que el pecado se enseñoree y te condene. Jesús lo venció.
Sin embargo, la acción de pecar, sigue igual porque la Biblia lo dice. En primera de Juan 1.8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, o sea, que si no cometemos pecado. Después dice, si confesamos nuestros pecados, Él siempre va a ser fiel y justo a los que están dentro del pacto para renovarlos siempre en ese pacto, no para que vuelvan a ser salvos, sino para que ese mismo pacto, esa gracia en ese momento donde Él está sinceramente, se amplifique y Él siente esa gracia que ya tiene, ese amor de Dios en el cual ya entró. Entonces, como eso sigue así, por eso Dios Padre dice en todo el nuevo pacto siempre que seamos sobrios y que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Romanos 6. Entonces, es un llamado de madurez dentro del pacto que no es condicional para que el pacto se mantenga. Es simplemente un fruto obvio. La fe sin obras es muerta y hay una nueva vida en Jesús. Pero no es cree y hace, mantener. Cree porque si no perdés la salvación. Este es el mega engaño en el mundo cristiano. Un mega engaño donde la persona se esté forzando toda la vida, según ellos, porque están perseverando hasta el fin, buscando ser salvos. Y la iglesia en este momento, que es un grupo muy pequeño, ya son salvos, no pueden perseverar hasta el fin para en un futuro ser salvos. Entonces, esas cosas, todo eso se entiende cuando uno entra por la puerta estrecha. Comprendes que eso de perseverar hasta el fin no es la iglesia de la gracia, es la gente que tiene que perseverar diciendo, Jesucristo es el Rey, no tú anticristo. Es así de simple. La iglesia de la gracia ya no está ahí, aunque a muchos les moleste, aunque no lo entiendan, esa es la verdad, porque la iglesia está limpia y no debe nada, y no vive juicio de Dios, no vive juicio integral de Dios, es Dios tratando ya directamente con la humanidad. No, eso no lo vive, ¿por qué? Porque están limpios, por el sacrificio del Cordero, por su entrega, por su sangre bendita. Estamos limpios. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios para que un ser humano tenga vida eterna? Que crea con absoluta seguridad, inalterable, ya un sin duda, que Jesús ya nos salvó del infierno y del lago de fuego debido a nuestros pecados. Nada más. Nada más. Que crea y que guarde santidad. Que crea pero que se mantenga en el bien. Eso es un evangelio satánico. La búsqueda del bien es un fruto de amor, de convicción, de madurez. Es lo que el mismo Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en la persona. Si la persona se dispone, va a aumentar eso, porque es en distintos niveles. Muchas personas, cuando son salvas, vienen de muchas luchas con pecados y eso no ahí nomás sale. Ahí las luchas, pero la persona ya está salva porque creyó en Jesucristo. Y ahora sí tiene una nueva intención de vida. Y sí quiere apartarse del mal. Pero no quiere decir que no peque. O que no de repente peque muchísimo. ¿Por qué? Porque por eso nos vinieron a salvar. Por supuesto que es la voluntad de Dios que nos abstengamos de todo mal. Hay un versículo que dice, absténganse de todo mal. Esa es la voluntad del Padre. Claro, yo nunca he negado eso. Yo nunca he dicho en los videos que eso no es así, pero es que eso es dentro de la salvación. La mayoría no es salvo. La mayoría, en el mundo cristiano, solo lo está intentando. Por eso, cuando escuchan el verdadero evangelio, dicen, wow, se me abrieron los ojos. Una vida prácticamente de estar intentando yo estar en dignidad con Dios Padre por medio de comportamiento moral, por medio de que me aparte del pecado. No me daba cuenta que no había creído de verdad que Jesucristo ya me había salvado y me había dado vida eterna y que era segura y que no la iba a perder. Porque Jesucristo me dejó sin condena. Ya Jesucristo eliminó totalmente al pecado y por eso, al creer, adquirimos la santidad de Jesucristo. La salvación es una santificación. Es Jesucristo santificándonos al sellar al Espíritu Santo. Con un solo sacrificio, Hebreos hizo perfectos para siempre a los que santificó. Es una santificación la salvación. Es Jesucristo dándonos su santidad por haberle dado la gloria total a Él. Ese es el Evangelio. En esta cuenta te lo explico en cada video. La información más importante que existe. Me puedes seguir en las otras redes sociales, en todas, Facebook, YouTube, Instagram y todas las demás, como La Verdad es Comprobable. Recuerda que no podemos hacer algo más grande en esta vida que compartir el Evangelio de Jesucristo. No vamos a hacer nada más grande, ni que hagamos mucha plata, ni que nos divirtamos, ni que viajemos, ni que lo que te imagines vos no va a ser más importante que compartir